Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Qué gusto saludarlos hoy, sábado 10 de febrero. Estamos en la serie Más que Vencedores. Hoy es el día 41. Ya estamos por terminar esta serie. Nos quedan solo un par de días. El devocional de hoy se titula Me niega Dios. Me niega Dios. Esta frase, Me niega Dios, es el título de un himno que ahorita les voy a contar la historia. Pero primero les voy a decir de qué va a tratar este devocional. Vamos a hablar acerca de las pruebas. Hemos estado hablando acerca de las pruebas desde el día de hace un par de días, y en toda esta serie hemos hablado en varias ocasiones acerca de las pruebas. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que a pesar de las pruebas somos vencedores, que Él está con nosotros en las pruebas, que si Él nos dio su vida, ¿cómo no nos va a dar todo lo que nos haga falta? Así es que podemos confiar en eso. Lo interesante, y aquí es donde viene la pregunta del día de hoy, es que no siempre sabemos las respuestas a por qué y cómo. No siempre sabemos por qué vienen las pruebas. Hay ciertas pruebas que no siempre entendemos por qué. Y la promesa de Dios no es que vamos a saber la respuesta a todas nuestras preguntas. No, la respuesta es que Dios está con nosotros, que Él nos ama y que somos más que vencedores. Esa es nuestra esperanza. Pero lo cierto es que hay veces que hay cosas que pasan que no podemos saber, por lo menos no en esta vida. Pero algún día sí. Algún día sabremos por qué. Y algún día estaremos en la presencia de Dios y entenderemos todo. Mientras tanto, hay cosas que sí podemos saber y podemos entender. Dios para esto me permitió pasar. Te aseguro que tú has vivido algún momento como este. Pasan años después de una prueba y de pronto te das cuenta. Para esto Dios me permitió vivir por ese valle. Para esto Dios me permitió esa tormenta. Te das cuenta que algo bueno salió. Y le das gracias a Dios incluso. En ese momento estabas acongojadísimo y angustiadísimo y hasta dudaste de Dios. Pero pasa el tiempo y Dios te enseña cosas y finalmente comprendes, para esto me permitió Dios experimentar eso. Pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que quizá nunca lo sabremos hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero nuestra esperanza sigue siendo la misma. Somos más que vencedores. Él está con nosotros. Él nos ama. Vamos al devocional de hoy. Vamos a leer Romanos 8, 37 al 39, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este devocional. Te pedimos que nos hables y que podamos, Señor, entender que no podemos entender todo. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer Romanos 8, 37 al 39. Ya leemos todo el pasaje hasta el final y lo vamos a ir desmenuzando los próximos días. Dice así: Antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Las pruebas, los problemas, las tribulaciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nota cómo la esperanza, nuestra esperanza cristiana no es que no va a haber pruebas, no es que vamos a salir de todas las pruebas ilesos, no, hay pruebas que sí nos van a herir definitivamente, sí. Tampoco es que vamos a saber todas las preguntas, no, hay preguntas que van a permanecer hasta que Cristo venga. Pero nuestra esperanza es que somos más que vencedores, a pesar de todo eso. Por lo cual, dice el final, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nada nos puede separar de Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. Aún que haya heridas en el corazón, aún que haya tristezas, aún que haya preguntas, nuestra esperanza es que somos más que vencedores y que nada nos separa del amor de Dios. Déjenme les cuento la historia de este himno, se llama Me niega Dios. Es la historia de un hombre, era compositor de himnos, era diácono en su iglesia, era un hombre entregado a Dios. Y un día le hacen una llamada con una noticia trágica. Su hijo ha muerto. Su hijo ya era un joven adulto, trabajaba en una fábrica y murió en un accidente ahí en la fábrica. Es una historia de la vida real. Murió en un accidente en la fábrica y lo peor de todo, lo que más angustia, frustración, dolor le causaba a este hombre es que su hijo ese día ni siquiera era su día de trabajo. No le tocaba trabajar ese día. Había ido a cubrir a un amigo que tenía alguna otra cosa que hacer, salir de la ciudad, y él cubrió a su amigo, y por cubrir a su amigo ese día ocurrió un accidente trágico en la fábrica y él murió. Este hombre se llenó de
dudas sin respuesta, de preguntas sin respuesta, de amargura, de enojo contra Dios. Se fue de la iglesia, se enojó con Dios, porque él decía, ¿cómo Dios pudo permitir esto? No puede ser que Dios haya podido permitir esto, no lo puedo creer. Y se alejó de Dios. Pasaron los años, muchos años, y un día él era compositor, era músico, se sentó al piano y empezó a tener una lucha con su propia amargura, con su propio enojo contra Dios. Y Dios quebrantó su corazón y este hombre regresó a Dios. Le pidió perdón a Dios por su amargura y dijo, Señor, sigo sin entender por qué permitiste que eso haya pasado. Pero sé que eres soberano, sé que sigues siendo mi Dios, sé que sigues siendo bueno. Y yo sé que ahora no lo entiendo, pero algún día lo entenderé cuando llegue a tu presencia. Perdóname, Señor, perdóname y regreso a tus brazos. Me encanta esta historia, mis amados hermanos, porque creo que es la historia de muchos de nosotros. A veces no sabemos por qué pasan las cosas. A veces no podemos contestar por qué pasan las cosas. Pero sí sabemos que Dios está con nosotros. Sí sabemos que seguimos siendo más que vencedores a pesar de los problemas. Y sabemos que un día llegaremos a la presencia de Dios y probablemente lo entenderemos todo. O probablemente ya ni siquiera importarán las preguntas, porque estaremos en la presencia de Dios. Déjenme les leo el himno que compuso este hombre en esta experiencia de regreso a Dios, de arrepentimiento. Miren estas palabras tan profundas. Se llama el himno Me niega a Dios. Dice así. Me niega a Dios, no sé por qué, lo que alcanzar tanto anhelé. No puedo el plan divino ver, más tarde lo he de comprender. Del infinito amor sondear, no puedo la profundidad. Probarme quiere Dios, tal vez. Más tarde me dirá por qué. Su gracia basta, bien lo sé. Si débil soy, potente es Él. Me seguirán su amor y su bien, y vencedor por Él seré. Lucha y dolor han de pasar, y en su presencia me veré. Él con su luz me ha de alumbrar y entonces lo comprenderé. Qué palabras, hermanos, y cuando entendemos la historia de lo que vivió este hombre es todavía más impresionante. Dice, no lo sé, me niega a Dios a entender, algún día lo entenderé en su presencia, mientras tanto su gracia basta. Si yo soy débil, Él es fuerte y su amor y su bien me hacen vencedor. El dolor que siento, noten cómo este hombre dice, no dejo de sentir dolor, sigue presente el dolor. No somos vencedores, hermanos, porque no hay dolores en nuestro corazón. No, somos vencedores aunque hay dolores en nuestro corazón. Y en cierta medida, porque hay dolores en nuestro corazón, entendemos que somos vencedores. Algún día lo comprenderemos. Algún día estaremos en la presencia de Dios y pasará todo llanto, toda lágrima. Mientras tanto, ¿qué nos toca? Confiar en Dios, mis hermanos. Confiar en Dios. Saber que somos vencedores. Y que a pesar de las pruebas, Él está con nosotros. Déjame termino con estas 3 enseñanzas. Número 1. Dios trabaja tras bambalinas, mi amado hermano. Hay veces que a Dios no lo vemos actuar necesariamente con los reflectores en el escenario. Hay veces que sí, Dios hace milagros y no nos cabe duda que es Dios y están todos los reflectores sobre eso que Dios hace. Pero hay veces que Dios trabaja tras bambalinas. No vemos exactamente todo lo que hace. Hasta después vemos los efectos, pero hay veces que no, ni siquiera podemos ver todo lo que Dios está haciendo. Pero Dios está obrando, mi amado hermano. Me encanta el ejemplo de un libro de la Biblia, el libro de Esther. Esther es un libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios. ¿Puedes creerlo? Un libro en la Biblia en donde no se menciona el nombre de Dios. No se menciona a Dios. Más bien Dios es como el director detrás de cámaras. No lo vemos en la película, pero ahí está, moviendo los hilos de la historia en el libro de Esther. Y Él está al control. Así es nuestra vida a veces, mi amado hermano. A veces no vemos necesariamente con todos los reflectores la obra de Dios, pero Él está obrando, te lo aseguro. Número 2. Dios algún día nos revelará todo, mi amado hermano. Algún día Dios nos revelará todo en su presencia. Podemos esperar en eso si queremos, si de verdad tenemos muchas ganas de saber. Que yo creo que podemos esperar y podemos confiar en que no tenemos que saber todas las preguntas. Pero si de veras dices, no, yo quiero saber. Bueno, espérate. Ya llegará el día, tarde o temprano. Estaremos en la presencia de Dios y Él nos explicará por qué. Y número 3, mis amados hermanos, y lo más bonito de todo, Dios nos está esperando en la eternidad.
la esperanza de vida eterna, la esperanza de que este mundo no lo es todo, mis amados hermanos. ¿Cuánto vas a vivir? ¿Cuánto vas a vivir? ¿70, 80, 90, 100, 120 años si eres afortunado? ¿O menos? Hay quienes dicen menos y soy menos afortunado para no sufrir tanto, ¿no? No sé cuánto vas a vivir, pero te aseguro que la eternidad dura mucho más, mi amado hermano. Comparado con la eternidad, nuestra vida es un suspiro, un abrir y cerrar de ojos, es un segundo. Él nos está esperando allá y allá, ya no habrá llanto ni dolor. Déjame termino esta historia contándote, este devocional contándote una historia. Seguramente ya la has escuchado, yo la he contado varias veces, mi padre la ha contado, es una historia famosa, de un náufrago. ¿Sabes lo que es un náufrago? El barco se hunde y el único sobreviviente es este hombre. Finalmente llega a una isla desierta y está ahí todo enojado. Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayas permitido que se hundiera mi barco? Y luego, ¿cómo es posible que me hayas permitido sobrevivir aquí en esta isla desierta nomás para morir de hambre? Está todo enojado con Dios. Y en eso se acercan a la orilla de la playa los restos del barco y afortunadamente trae comida, provisiones, incluso materiales para hacer una fogata, construir un refugio. Bueno, el hombre ahí con los restos del barco tiene que comer, tiene con qué abrigarse, se hace una fogata, se hace un pequeño refugio y dice, Señor, gracias porque permitiste que sobreviviera, pero a ver qué pasa. En la noche está durmiendo el hombre y uno de los leños de la fogata se cae y rueda hasta llegar a la pared del refugio ahí mal hecho que había construido y se empieza a incendiar todo. El hombre apenas siente el humo, se despierta y sale, apenas salva su vida, pero se quemó todo. Las provisiones, el refugio, la comida, todo. Y está enojado otra vez con Dios. Señor, ¿cómo es posible? Primero me haces que un náufrago y luego me das un poquito de esperanza solamente para quitármela esa misma noche. Está todo enojado con Dios y se sienta ahí nomás para esperar morir. Y en eso llega un barco y lo rescata. Y él está muy contento y dice, gracias por rescatarme, ¿cómo supieron que estaba aquí? Y le contesta el capitán del barco, vimos las señales de humo que nos hiciste en la noche. Dios está obrando, mi amado hermano. A veces nos enojamos por cosas que pasan y no nos damos cuenta que es Dios obrando. Es como un rompecabezas, piensa en un rompecabezas. A veces las pruebas son como una pieza de ese rompecabezas. Y vemos ese rompecabezas, esa pieza del rompecabezas y nos parece algo feo, claro, es una prueba, es una dificultad y nos enojamos y criticamos a Dios y no nos damos cuenta que es una pieza del rompecabezas y cuando ves todo el rompecabezas te das cuenta que esa pieza tiene sentido en un mar de piezas de bendiciones que Dios está haciendo para ti. En esta vida, mis hermanos, vemos solo piezas de rompecabezas. A veces una parte del rompecabezas de lo que Dios está haciendo, pero nunca lo veremos por completo hasta que lleguemos a la eternidad y entonces entenderemos porque mientras tanto confiemos en Él, el arquitecto, el soberano Señor que le está trabajando para nuestro bien. Porque nos ama y porque somos más que vencedores. Oremos, gracias Señor por este devocional, gracias porque tú estás obrando aunque no te veamos y porque nos espera una eternidad de completa plenitud, gozo, paz y justicia y gracia y amor a tu lado, Dios mío. Permítenos ser pacientes y confiar en ti. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.